Bueno, mis hermanos, vamos a ver lo que el Señor tiene en esta tarde. Le vamos a poner de nombre al mensaje, como cada vez que venimos aquí intentamos ponerle un nombre para poder situar el mensaje. Somos un diamante en bruto para el Señor. Somos un diamante en bruto para el Señor. Y vamos a compartir una carta que le escribe el apóstol Pablo a su colaborador Tito. Es un libro corto pero lleno de enseñanza. Las cartas pastorales tienen de bueno que nos enseñan a ver cosas que la iglesia tiene necesidad, la iglesia local tiene necesidad. Y son cartas que se trabajan mucho para dar forma a la iglesia. También encontramos cosas como la importancia sobre la doctrina cristiana en la iglesia. Incluso debemos de cuidarnos de los falsos maestros. Debemos cuidarnos de los falsos maestros para proteger la iglesia. Y vamos a ir viendo los versículos. Vamos a ir a Tito, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 8. Las cartas pastorales pues son cartas que son buenas para la iglesia local, para darle un orden. ¿Lo tenéis todo ya? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora vamos al versículo que hay mucho amor y mucha relación entre los hermanos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos del pecado, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Amén. Buenos hermanos, vamos a ver. Vamos a dejar claro quién es Tito. Tito es un colaborador del apóstol Pablo. Tito ha ido en varias ocasiones a misiones para resolver conflictos importantes en la iglesia que Pablo y sus colaboradores han plantado. En la isla de Creta habían varias iglesias que estaban pasando por una crisis. La razón es que era una iglesia joven y muy probable es que no había liderazgo sólido en esas iglesias. Habían caído en las manos de algunos líderes corruptos y que Pablo llama los de la circuncisión. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo lo que Tito pues hacía en las iglesias que no marchaban como tienen que marchar, y eso nos pasa a nosotros también en las iglesias hoy en día. Eso nos pasa, nos desviamos, no venimos los domingos a la iglesia, nos desviamos con el YouTube, ver prédicas que nos desvían de lo que es, y la Biblia la dejamos ahí apartada, ahí en el cajón metida, diciendo que somos cristianos y que hacemos todas las cosas como Dios manda. Y ahora vamos a ir versículo por versículo y vamos a ir viendo todas estas situaciones de lo que está pasando en el mundo cristiano hoy en día. Versículo 1. Le vamos a poner la conducta del creyente. La conducta del creyente. Y dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra.
El Señor quiere recordarnos aquí, con este versículo, como miembros de la Iglesia, debemos entender la responsabilidad como miembros de Iglesia que somos, la responsabilidad que tenemos de obedecer a los gobernantes y autoridades. Gobernantes, estamos hablando, y autoridades de la Iglesia, y fuera de la Iglesia también tenemos que obedecer a todas las autoridades que tenemos, porque somos cristianos y somos diferentes a las personas del mundo. No podemos ser como las personas, como va el mundo. ¿Debemos ser obedientes en algunas cosas? No, en todo. Debemos ser obedientes en todo. Y debemos estar dispuestos siempre a hacer el bien. Hermanos, no olvidemos que la Biblia nos responsabiliza a cada uno que le servimos al Señor a ser obedientes, a ser sumisos, ser respetuosos y siempre hacer el bien. Versículo 2 nos dice que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí Pablo nos dice que debemos ser respetuosos, no debemos hablar mal de nadie, hay que dejar los chismes, no podemos criticar y menos los creyentes. Debemos ser personas diferentes, debemos ser amables y tratar a las personas con humildad, porque para eso hemos cambiado y hemos sido transformados por la palabra de Dios. Nosotros, las personas, nos necesitamos a unos a otros, no somos islas, no somos cristianos que estamos aislados, nos necesitamos para compartir la palabra y para poder predicar la palabra a las personas que no conocen. Entonces nos necesitamos unos a otros. Y ahora vamos al versículo 3, que hay tanto amor y hay tantas cosas buenas aquí. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos del pecado, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Bueno, en este versículo vemos que el apóstol Pablo le está recordando a Tito y a nosotros los creyentes, el Evangelio, para que no se nos olvide el Evangelio. Y esto era nuestra vida anteriormente, antes de tener un encuentro con Jesucristo. ¿Éramos personas con mucho amor? No, éramos insensatos, dice la Biblia. ¿Éramos obedientes? No, éramos desobedientes. ¿Éramos libres? No, éramos esclavos del pecado. Entonces, mis hermanos, éramos envidiosos y vivíamos en malicia. Eso es lo que dice la Biblia. Y añado, odiándonos unos a otros. Hermanos, aquí había poco amor. Aquí no había amor ninguno. Y así éramos nosotros antes. Y es una imagen real de ver cómo está el mundo. Y aquí podemos reconocer los pobres y los miserables que éramos antes de conocer a Cristo. Pablo dice que en otro tiempo nosotros éramos así. Eso lo está diciendo Pablo aquí en la palabra. Y nuestro deber es reconocer que Jesús pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. No pagó un precio porque éramos bonitos, no pagó un precio porque éramos buenas personas, no pagó un precio porque teníamos mucho dinero. Hermanos, pagó un precio para que todo en el que Él cree tenga vida eterna y no se pierda. Entonces, hermanos, somos un diamante en bruto para el Señor, que es el nombre que se le ha puesto al mensaje. ¿Por qué somos un diamante en bruto para el Señor? El Señor vio en nosotros que éramos oro y podía sacar mucho brillo. Por eso somos un diamante en bruto para el Señor. Entonces, otro punto que quiero aclarar, nunca pienses que porque estés aquí lo merecemos. Yo estoy aquí predicando esta tarde, pero no merezco estar aquí. Nunca pienses que por estar en la casa del Señor, en la iglesia, que ya eres mejor que el que no estaba. Hermanos, estamos aquí por gracia, estamos aquí por misericordia.
Aquí hay personas, esto estoy hablando en los creyentes, cristianos, entre comillas, que dicen esto: como yo ya soy salvo y sé más que tú de la Biblia, no me tienes que recordar lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Aquí hay este tipo de personas que saben mucho de la Biblia, pero no están transformados a la palabra de Dios. No están transformados, no hay una transformación, solamente hay sabiduría. Hay sabiduría, le entra el orgullo y le entra la soberbia a estas personas. Yo le digo en esta tarde que sí se lo tengo que recordar, porque se le olvida a menudo que Jesús murió por cada uno de nosotros, y durante el día se le olvida a menudo, y hay que recordarlo. Bien, la falta de santidad en la vida del creyente, la falta de oración, y esto lo voy a repetir 2 veces, la falta de no venir los domingos a la iglesia, la falta del conocimiento bíblico, de estudiar la Biblia. Estos 2 versículos los voy a juntar los dos. El YouTube, vamos a escuchar prédicas y la Biblia la metemos en el cajón. El domingo hace mucha calor o hace mucho frío, no voy a la iglesia porque escucho una prédica de no sé quién, que no lo conozco de nada, y no voy a ir a escuchar a Rubén o al otro. Escucho el YouTube y me desvío, porque eso es lo que me gusta a mí escuchar. Y ese es el problema que hay en la mayoría de las iglesias hoy en día, que nos estamos desviando por escuchar cosas que no debemos de escuchar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué síntoma trae esto? Nos trae que nos relajamos en nuestra fe. El síntoma que trae que nos relajamos en la fe. Y eso es un problema gordo que tenemos, hermanos. Vamos a olvidarnos de todo eso y vamos a leer la palabra de Dios, que es como Dios nos puede hablar a nosotros. Vamos a olvidarnos de las prédicas de personas que no conocemos, personas que llevan doctrinas que no tienen nada que ver con la realidad. Y eso es lo que está pasando, mis hermanos. Y eso es penoso y es lástima de ver las personas y ver cómo está el pueblo de Dios. Hay personas que no tienen madurez ninguna, solamente tienen sabiduría, pero no hay madurez en la vida cristiana. Hay personas que tú los ves y parece que son algo, pero al final no hay nada, porque no tienen nada de la palabra de Dios. Y al final se engañan ellos mismos, porque a nosotros no nos pueden engañar. Y sí nos da dolor de ver cómo está el pueblo de Dios, sí nos da dolor y tristeza de ver cómo está este mundo lleno, viendo el versículo 3, como éramos antes, y así es real como está el mundo. Pero recordemos que hay que recordar que nosotros no venimos de un paraíso de santidad, venimos de este mundo lleno de maldad y tinieblas. Por eso sí nos da dolor de ver cómo está el mundo. Pero sí el Señor nos sacó un día de las tinieblas y de la oscuridad. Y debemos recordar siempre que Jesús vino a salvar vidas. Jesús vino a salvar vidas, hermanos. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy? Aparte de hacer el bien, ¿cuál es el resultado final que podemos tener de todo esto? Bien, tenemos que amar primeramente nuestra casa. Tenemos que amar a nuestra familia. Tenemos que amar, mis hermanos, el templo que el Señor nos ha puesto. Tenemos que amar el templo que Dios nos ha puesto. Y tenemos que amar a nuestros hermanos, a estos que tienen orgullo, a estos que tienen sabiduría, tenemos que amarlos. A los que no nos caen bien, tenemos que amarlos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Y el 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. 4 y 5. Pablo nos está diciendo aquí que se nos manifestó la bondad de Dios, que Dios es bueno, que Dios es nuestro Salvador,
que nuestro amor se tiene que reflejar hacia los demás, mis hermanos. Se tiene que reflejar hacia los demás nuestro amor. Versículo 5. Aquí Pablo nos incluye, y se incluye hasta incluso a él mismo, versículo 5, ¿no? Todos los que están incluidos, que también está él no nos salvó por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí Dios está aumentando la apuesta que tiene por cada uno de nosotros. No solamente que nos salvó para darnos esa paz interna, para el perdón de los pecados, sino que a través de esa salvación y a través de la justificación por su gracia me permita llegar a ser heredero, para tener esperanza y vida, para tener esperanza de la vida eterna. Y un certificado de eternidad que Dios concede a los que aceptan su salvación, mis hermanos. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bien, Pablo dice aquí, esto es verdad, es una tremenda verdad. Y te pido que lo recalques y que insistas, porque aquel que ha recibido la salvación gratuita de Dios vive para Dios, no vive para el hombre, vive para Dios, hermanos. Y su vida es evidencia y que Dios es soberano en su existencia. Hermanos, para terminar, no olvidemos que somos un diamante en bruto para el Señor. No olvidemos que el Señor vio en nosotros que éramos oro y que podía sacar mucho brillo. Hoy podemos hablar los que somos, los que le servimos al Señor y estamos transformados, seguimos los consejos de la Biblia. Podemos hablar, hermanos, con nuestro testimonio hacia los demás. Que los demás puedan encontrar en nosotros un verdadero ejemplo de esa justificación que hemos recibido por gracia. Voy a poner un ejemplo. Un árbol se cae y hace mucho ruido, ¿verdad? Pero cuando está creciendo a que no hace ruido ninguno. Pues es un ejemplo que os pongo para que meditéis en ese ejemplo que lo estoy poniendo del árbol. El ruido que hace cuando cae y lo poco ruido que hace cuando se está creciendo. No olvidemos el precio que Jesús pagó por cada uno de nosotros. Yo recuerdo que hay personas que creemos que hay algo en ellos y no hay nada, porque no tienen nada. La apariencia engañan, hermanos. Y estoy hablando espiritualmente. Y nada, hasta aquí el mensaje. Voy a orar para despedirme. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra que tú me has puesto en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, porque se pueda entender y puedan meditar en ella, Señor, porque tú sabes la necesidad que tiene tu pueblo, Padre. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.